Ya. En esta sesión número 40, en el curso de matemática y geometría, vamos a realizar el tema de polígonos. Nosotros ya hemos visto en clases anteriores lo que es triángulos y lo que es cuadriláteros. Esos temas nosotros ya hemos visto. Entonces, mira, esos también se les llama polígonos, sino que son polígonos que son los más conocidos, por eso se trabaja, o que tienen varias propiedades, y por eso se trabaja primero con ellos, ¿no? Son los polígonos. A ver, ¿qué cosa es un polígono? En general, un polígono es una figura geométrica que se forma al unir tres o más puntos no colineales de un mismo plano mediante segmentos de recta limitando una única región. Es decir, cuando habla de única región, en otras palabras, es que sea una figura cerrada, ¿no? Entonces, si es cerrado esto, va a formar una región. Y va a tener, basta que tenga más de 3 puntos, tú vas a poder formar polígonos. ¿Ya? Los polígonos se van a poder formar siempre y cuando se tenga más de 3 puntos no colineales. La palabra no colineal significa que no esté en una misma línea, porque si están en una misma línea no vas a poder formar figuras, sino segmentos o rectas, no vas a poder, ¿no? Si están en una misma línea, no vas a poder formar ningún tipo de polígono. En cambio, cuando no están en una línea, sí vas a poder formar figuras geométricas. Entonces, esta es la definición de polígono, ¿no? ¿Qué elementos tiene un polígono? Un polígono tiene vértices, ¿no? Que son las intersecciones de los lados. En este caso de acá, tiene los vértices, son los puntos A, los puntos B, C, D, E, F y G. Los lados son segmentos. Los lados son segmentos. Es lo que yo le preguntaba la vez pasada cuando hacíamos el repaso de cuadriláteros, ¿no? Son segmentos. No son rectas, sino segmentos. Segmento AB, segmento BC, CD, DE, EF, FG, GA, ¿no? En este caso, este es un polígono que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lados, ¿no? 3, 6, 7 lados, ¿no? 7 lados. Y ustedes se dan cuenta, un polígono si tiene 7 vértices, va a tener 7 lados. Si tiene 7 lados, 7 vértices, también va a tener 7 ángulos internos. No, acá está, ¿no? Esto es alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Este sí es un polígono que tiene menos lados, no, 7 lados, ¿no? También alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa 6, alfa 7, ¿no? Este es un polígono que tiene 7 ángulos internos. Todo lo que está acá son ángulos internos. Lo que está acá afuera, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6, beta 7, se les llama ángulos exteriores. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos que se tiene en un polígono. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que se ha trabajado con triángulos y cuadriláteros, sino que ahí solamente acá ya estamos hablando en forma general de los polígonos. En cambio, el triángulo es un polígono de 3 lados, el cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Igual ustedes ahí encontraban vértices, encontraban lados, encontraban ángulos interiores y encontraban ángulos exteriores. ¿Ya? Entonces, los elementos asociados a los polígonos son también los ángulos, ¿no? Ángulos internos y hay ángulos externos.
Ya, esta es la descripción de un polígono en general. Ahora no vayan a pensar de que los polígonos tienen que tener 7 lados. No, no, no. Este es un ejemplo nada más. Este es un ejemplo. Ahora veamos cómo se clasifica. Los polígonos tienen varias clasificaciones. O sea, qué tipos de polígonos existen o hay. Por ejemplo, el polígono equiángulo. X o ecus viene de igual. Significa, son los polígonos que tienen igual ángulo. O sea, todos sus ángulos internos tienen igual medida. Es aquel polígono que tiene la medida de todos sus ángulos iguales y como consecuencia sus ángulos exteriores también lo son. En la figura todos los ángulos interiores del polígono son de igual medida, entonces el polígono es equiángulo, ¿no? Equiángulo. O sea, todos los ángulos son de igual medida. Todos estos ángulos. De igual medida, ¿no? Por ejemplo, el rectángulo, si ustedes se acuerdan, el rectángulo, este es un polígono equiángulo. ¿Por qué? Porque sus 4 lados, sus 4 ángulos internos, miden 90. 90, 90, 90. Los 4 lados, los cuatro ángulos internos, cada uno de ellos mide 90. 90, 90. Por eso el rectángulo es un polígono equiángulo. Ejemplo de un polígono equiángulo. Luego, ¿qué es un polígono equilátero? Ecus igual, látero significa lados. O sea, polígonos de igual lado. Entonces ahí es aquel polígono que tiene todos sus lados de igual longitud. ¿Ya ves? Acá todos los lados son de igual longitud. ¿No? Esos puntitos que ven acá significa que tienen igual longitud. O sea, miden a metros, por decirlo, ¿no? Ese es polígono equilátero. Por ejemplo, un ejemplo de polígono equilátero podría ser, acá no hay figura, acá sí, el rombo. El rombo, si ustedes recuerdan, es un polígono equilátero, porque un rombo, sus lados, ¿recuerdan? Fue una pregunta que yo les puse para que saquen ustedes 20 en su práctica anterior, en la semana que pasó. Y no, algunos no me respondieron esa pregunta. Una pregunta simple, como, o sea, si, creo que les puse si era verdadero o falso. Les puse si el rombo, si era verdadero o falso, que los 4 lados de un rombo eran iguales, me parece, en la pregunta algo así. Entonces, algunos me pusieron que era falso. Todos los lados de un rombo son iguales. Viene a ser un polígono equilátero. Lo que son diferentes son sus ángulos internos, pero sus ángulos, o sea, sus lados son iguales. Ya, en un rombo, por ejemplo, es un ejemplo de polígono equilátero. Este lado es igual a este lado y este lado. Me refiero al rombo. ¿Y qué cosa es un polígono? Otra calificación es polígono regular. El polígono regular es aquel polígono que es equilátero y equiángulo a la vez. Equilátero y equiángulo. En los cuadriláteros, ¿qué polígono es regular? ¿Quién sabe? Que tiene sus 4 lados. ¿Cuál? Repito la pregunta. En los cuadriláteros, ¿cuál de los cuadriláteros cumple con la condición de polígono regular? Es decir,
que es equilátero y que también es equiángulo. Pregunta de examen, por ejemplo. A ver. En los cuadriláteros, ¿qué polígono es regular? O un ejemplo, o sea, en los cuadriláteros, ¿cuál de ellos es un polígono regular? Un cuadrado, un rombo, un paralelogramo, un trapecio. ¿Cuál de esas figuras son? ¿Un cuadrado? Un cuadrado, exactamente. Un cuadrado cumple esa condición, porque un cuadrado, voy a hacerlo más o menos, un cuadrado, ¿qué es lo que cumple? Sus cuatro lados son iguales. Son iguales. O sea, es equilátero. Polígono equilátero. Equilátero, ¿no? Y sus cuatro ángulos internos, cada uno de ellos mide 90. Entonces, cumple con la condición de polígono regular. Entonces, el cuadrado es un polígono regular. El cuadrado es un polígono regular. ¿Por qué? Porque es equilátero y también porque es equiángulos. Y dime, ¿y en los triángulos qué polígono es? En los triángulos, ¿qué polígono es regular? En los triángulos, hay varios tipos de triángulos. El triángulo escaleno, el triángulo es con el... Profesor, ¿puede repetir la pregunta? En los triángulos, ¿cuál es un polígono regular? Solamente en los triángulos. ¿Qué tipo de qué tipo de triángulo cumple con la condición de polígono regular? El triángulo escaleno, el triángulo isósceles. ¿El triángulo y equilátero? Equilátero, claro, el triángulo equilátero, sí. Porque el triángulo equilátero cumple con la siguiente condición. Sus tres lados son iguales, miden igual. Equilátero, igual, igual. Y cada uno de sus ángulos internos mide 60. 60. Es 60 acá, 60 acá y 60 acá. Entonces el triángulo equilátero cumple con la condición. Es equiángulo porque cada uno de sus ángulos internos son iguales y también es equilátero, bueno, su mismo nombre lo dice porque tiene sus tres, tienen igual medida. Son preguntitas. Por ejemplo, una pregunta, ¿verdadero o falso? Por ejemplo, el trapecio isósceles es polígono equilátero. Repito la pregunta, ¿el trapecio isósceles es un polígono equilátero? Falso. 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 No es un polígono equilátero porque solamente el trapecio es así antes de todo. El trapecio es así y así. Y solamente el isósceles, trapecio isósceles, tiene solamente dos lados iguales. Estos dos no son iguales. En cambio, estos de acá son diferentes. Entonces, un trapecio isósceles no cumple con la condición de polígono equilátero, tampoco de polígono equiángulo, entonces mucho menos va a ser un polígono regular. ¿Ves? Son preguntitas que se pueden poner en un examen. Pero ustedes por eso necesitan saber un poco la definición. Entonces ya saben, equiángulo viene ángulos internos iguales.
Equilátero, lados iguales. Irregular si cumple las dos condiciones. ¿Ya? Listo. Ahora, también hay otra clasificación según el número de lados. Ustedes ya lo conocen. Si un polígono tiene 3 lados, se le va a llamar triángulo. Si tiene 4 lados, se le llamará cuadrilátero. No se le va a llamar cuadrado. Ojo, ustedes a veces, ejemplo, ¿cómo se le dice a los polígonos que tienen 4 lados? Cuadrado, dicen. No, es cuadrilátero. El cuadrado está dentro de los cuadriláteros. ¿Ya? Luego, si tiene 5 lados, pentágono. Penta viene de 5. Si tiene 6 lados, hexágono. Si tiene 7 lados, sería heptágono. Por ejemplo, esta figura sería un heptágono. Tiene 7 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, ¿no? Heptágono. 8 lados, octógono o octágono también. 9 lados, eniágono o nonágono. Eniágono o nonágono. 10 lados, decágono. 11 lados, undecágono o endecágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. 20 lados, icoságono. Lo demás, ya se le dice, por ejemplo, no hay de 13. Entonces, si ustedes ven un polígono de 13 lados, se le dice polígono de 13 lados. Ese es su nombre así nada más. Ustedes, con un polígono de 43 lados, ustedes van a decir, se le dice solamente polígono de 43 lados. Ese es su nombre. Solamente nombres tienen estos, de acuerdo al número de lados, estos polígonos, nada más, ¿ya? No vayan a pensar, no hay 13 cágono, no hay. No hay el penta 14 decágono, no hay tampoco. Solamente hay estos nada más. Máximo hasta el 20. ¿Ya? A esos son los nombres, ¿no? Triángulo, cuadrilátero 3, penta 5, hexa 6, hepta 7, octo 9, nona 9, deca 10, ende 11, dode 15, penta 15. Pentadeca es 15. Dodeca es 12. Y icoságono es 20. ¿Ya? Esas son la clasificación según el número de lados, ¿no? Por ejemplo, te puedo poner en la práctica, te dibujo un polígono. Ojo, y no vayan a pensar que tiene que ser el polígono así. Eso vale, no importa, por ejemplo, no importa, por ejemplo, un pentágono, a veces ustedes lo ven, este es un pentágono, 1, 2, 3, 4, pero este es un pentágono regular, ¿no? Tiene lados iguales, ¿no? Ángulos internos también van a ser iguales. Pero eso también vale para esto. O sea, yo puedo poner 1, 2, 3, 4, 5. Este también es un pentágono. Tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5 lados. También recibe el nombre de pentágono. No vayan a pensar porque no está así, no es pentágono. Porque acá está según el número de lados. Cumple con la condición. Basta que tenga 5 lados y ya es pentágono. Listo. Y acá no tiene que ver de que sean iguales, no. Sino basta que tenga 5 lados, tú le dices pentágono. Tiene 8 lados, octógono. No, necesariamente no tienen que ser de igual magnitud, de igual, ¿no? No pueden ser. Ya está. Ya. Listo. Muchos de ustedes están con sus cámaras apagadas. Me imagino que estarán escuchando. En esta práctica, corresponde a, por ejemplo, de lo que estoy hablando ahora, eso va a venir en la parte de círculo. Y generalmente son, así como les puse en cuadrilátero, les voy a poner preguntas teóricas. Teóricas, o sea, si ustedes están ahí, sobre todo los que están con sus cámaras apagadas, no están en clase, están haciendo otra cosa,
no van a entender, cuando les pongo una pregunta, no van a entender lo que les estoy diciendo. Y si ustedes se dan cuenta, a veces yo pregunto lo que hago acá en clase. O sea, lo vuelvo a poner en la práctica. El que no está atento, obviamente, no lo va a contestar. Ya, luego tenemos... Ya. Luego tenemos ya las propiedades, ya. Miren, o sea, estas propiedades están basadas en el número de lados que tiene un polígono, ¿ya? Y entiendan bien la simbología, ¿ya? Uno es suma de las medidas de los ángulos interiores, ¿no? Su fórmula es esta, ¿no? Su forma general. 180 que multiplica n menos 2. Ustedes también, en geometría, muy aparte de manejar ecuaciones, también deben manejar fórmulas. Lo que en álgebra, no tanto fórmulas, sino a veces muchos nos equivocamos cuando queremos reemplazar datos. Es lo que en álgebra llamamos en valor numérico. ¿Recuerdan ustedes cuando le decía, por ejemplo, tengo el polinomio x, 2x cuadrado más 1. Este es el polinomio p de x, así. ¿No? Hallar p de 1. P de 1. ¿Qué hacías tú? Donde ves 1, donde ves x vas a poner 1. Entonces 2, 1 al cuadrado más 1, ¿no? Y tú operas y ya te da un resultado, ¿no? Ese es valor numérico, lo que uno ve en álgebra. ¿Ya? Y entonces acá en geometría también vemos, pero no con ese nombre, sino cuando tú reemplazas en una fórmula, vas a reemplazar lo que se te pide. Por ejemplo, nosotros sabemos que en un triángulo, en cualquier triángulo, la suma de sus ángulos internos, ¿cuánto es? ¿Recuerda? ¿Qué me dice? ¿Cuánto es? Me da 180. 180, ¿no? 180 grados. 180 grados es la suma de los ángulos internos. Alfa más beta más teta. Ya está. Esa suma me da 180 grados. ¿Lo podemos comprobar con la fórmula que está acá? Sí. Dice que la suma, esa es S, suma de los ángulos internos de un polígono, suma de los, voy a poner SI ya nada, suma de los ángulos internos de un polígono es igual a 180 n grados, n menos 2, así, n menos 2. Ahora, el triángulo, como es n, dice que es número de lados. En un triángulo, el n, ¿cuánto vale? En un triángulo, el n, ¿cuánto vale? Ya me están contestando. Los lados. 3, profesor, valdría. Esa pregunta ya me la tienen que haber contestado ya ayer. ¿Cómo no vamos a ver? N, n es número de lados. Entonces, ¿cuántos lados tiene un triángulo? Tiene 3. Por lo tanto, n vale 3. Y sería, yo reemplazo, a ver, 3 menos 2. Menos 2, ¿cuánto es esto? 1. Y 180 por 1 es 180. Ya ves, se está cumpliendo lo que ya se les enseñé, ¿no? Porque yo les enseñé que la suma de ángulos internos de un triángulo es 180. Y ustedes me creen, ya, el profesor dice que vale 180, 180. Pero esta es la forma general, ¿no? Este vale para cualquier polígono. Si vale para cualquier polígono, debe valer también para un triángulo. Entonces, sí es cierto, ¿no? Se está cumpliendo. También le dije que en un cuadrilátero, cualesquiera, un cuadrilátero,
la suma de sus 4 ángulos internos. ¿Cuánto era en un cuadrilátero? ¿Cuánto es? ¿Ya? ¿Ya me dijeron? ¿Ya? 180. Ah, ¿cuánto? 360. 360. ¿Cómo van a decirme 180? En un cuadrilátero, la suma de sus 4 lados tiene que ser 360 grados. O sea, alfa más beta más teta más omega. Esa suma me tiene que dar 360 grados. ¿Correcto? Me tiene que dar 360 grados. Pero yo también le dije así, que eso es así, asá. Y ustedes, ya, pero ahora con la fórmula, ¿cómo lo hacemos? Dice suma de ángulos internos es igual a 180 grados. Pero ahora el n en un cuadrilátero, ¿cuánto vale el n? Los lados. ¿Cuánto vale? 4. 4. Entonces en vez de n yo pongo 4. 4 es menos 2. Menos 2. 4 menos 2 es 2. Y 2 por 180 es 360. 360. Estamos llegando a lo que se les enseñó. O sea, estamos verificando lo que se nos dijo, ¿no? Con la fórmula me tiene que hacer igual, porque el cuadrilátero es un polígono. Y si es un polígono, tiene que cumplir esta fórmula. ¿Ya ves? Estoy haciendo ejemplos chiquitos nomás para que ustedes entiendan el uso de la fórmula. Listo. Ahora veamos suma de ángulos exteriores en todo polígono es 360 grados. Ya, en todo. Ustedes ven, cuando hemos hecho triángulo, hemos dicho que la suma de ángulos externos es 360. ¿Recuerdan en el último ejercicio que hemos hecho en la clase anterior? El último, ¿se acuerdan? Y que no lo terminamos, lo dejé así nomás a medio hacer. ¿Recuerdan o no? Hablen. ¿Recuerdan? Sí, profesor. Ya, no le dije que la suma de ángulos externos era 360. Es 360. Sí, profesor. Cualquier polígono, la suma de ángulos externos es 360. Cualquiera. Si es pentágono, también es 360. Si es hexágono, también 360. Acá no hay nada de teórico. Hay que saber nada más eso. Luego, diagonales. ¿Recuerdan cuando ustedes les hice un cuadrilátero? Y ustedes le dije, dibújenme las diagonales. Entonces, una diagonal es esta y otra diagonal es esta. Entonces, un cuadrilátero solamente tiene 2 diagonales nada más. 2 diagonales, ¿no? Estas 2 diagonales nada más tiene un cuadrilátero. No hay más, no puede sacarle más. Entonces, si aplicamos, esta es la fórmula de cantidad de diagonales. Entonces, cantidad de diagonales. Vamos a ver si es cierto, ¿ya? Cantidad de diagonales en un cuadrilátero sería n menos 3 sobre 2. Pero n, ¿cuánto vale? Lados de... ¿Cuánto vale Profesor, n? vale N, 4. N, ¿cuánto vale? Vale 4. Reemplazamos nomás. Reemplazamos 4 que multiplica a 4 menos 3 y todo dividido entre 2. Y resolvemos. Sería 4. 4 menos 3 es 1. No, 4 menos 3 es 1. 4 por 1 es 4. 4 entre 2 es 2. Entonces, por fórmula, también estamos verificando. ¿Ya ves? Ahora dime, ¿el triángulo cuántas diagonales tiene? 3. 3. 3, profesor. ¿Diagonales? ¿Cuántas? Ninguna. No puedes sacar diagonales, porque tú tienes que ir del vértice a otro vértice, pero opuesto. No hay, pues. No puedes ir. No hay para acá, no hay. Para acá no hay. El triángulo no tiene vértices. Lo verificamos. ¿Cómo así? Pues cantidad de diagonales de un triángulo. N vale 3.
Acá sería 3. 3 menos 3. 0, ya. ¿Desde qué 0? Ya todo es 0, pues, ¿no? Este es 0 ya. Entonces, en un triángulo no tiene diagonales, ¿no? No tiene diagonales. Listo. Entonces, acá hemos hecho un pequeño resumen. Entonces, listo. Entonces, esta es clase teórica nada más. Vamos a ver si continuamos con ejercicios la otra clase, ¿ya? Entonces, Ok, profesor. listo. Espero que las clases las hayan entendido. Y nos vemos el día jueves. No, profe. Chao, profesor. Chao, profesor. Profesor. Hasta mañana.